caras de sorpresa, de alegría, unos llorando, otros asombrados. Es así el amor del Señor con nosotros. Véase reflejado en Santiago. Nosotros no teníamos que vivir, nosotros merecíamos la muerte. Y estamos vivos solo por gracia, solo por misericordia, solo por la misericordia de Cristo estamos aquí. Esa misma que a Él lo ha mantenido. A Santiaguito hoy seguramente la sociedad era algo inviable. Lo mejor era que haya sido seguramente rechazado por sus padres y abortado, porque no tenía probabilidades ciertas de vivir y de mantenerse. Estos dos padres valientes asumieron todo lo que ello significa, la situación misma de estrés de un bebé, todo lo que operación se refiere, todo lo económicamente que esto se refiere, toda la situación de la propia matrimonio y familia, porque ellos tenían confianza y esperanza en este Dios que no se aparta de Él, nada está fuera de su control. ¿Dónde está la ciencia hoy? ¿Qué nos puede decir referente de esto? Prácticamente en silencio. Estaba su fe un poquito menguante. Está nuestra fe un poquito débil. El Señor nos manda una bomba de fortaleza y de levántate y toma y recobra ánimo, porque para el Señor no hay nada imposible y porque tú estás en los brazos de tu Señor. Tú, no solo Santiago, tú y yo estamos en los brazos de nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí donde podríamos ser pentecostales. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y gloria a Dios por todo lo que Él hace. Hermanos, volvamos a la palabra. Y le invito a que leamos nuevamente el capítulo 4 de Efesios, del 1 al 6. Estamos en la serie Soy miembro. Soy miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y hoy veremos soy miembro, ese miembro que procura la unidad de la iglesia. Soy un miembro que procura la unidad de la iglesia. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Amén. La carta del apóstol Pablo es una de las cartas que fue hecha y escrita en prisión, cerca de la década del 60 después de Cristo. Y era una iglesia naciente, era una iglesia, el cristianismo estaba ahí, reciencito, comenzando a dar sus frutos. Y el sector de Éfeso era un sector muy pagano, donde ustedes van a poder profundizar aún más en todo esto, donde la principal adoración, de lo que ellos giraban, era el templo de la diosa Diana, ¿ya? La diosa de la fertilidad, la sexualidad, etc. Ahí estaba plantada esta iglesia. Miren qué interesante.
Pablo, en la mañana que hablábamos de las plantaciones de iglesia, no andaba plantando iglesias en lugares moralmente correctos. Iba y plantaba las iglesias donde precisamente era inmoral y todo lo incorrecto posible. En ese lugar hay una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y Pablo le muestra a la iglesia cosas muy interesantes, como por ejemplo empieza esta carta diciendo las bendiciones espirituales que tú tienes, que yo tengo, que nosotros tenemos como iglesia desde antes de la fundación del mundo. Algo totalmente fuera de serie, fuera de onda y un poco inentendible, que usted y yo seamos bendecidos espiritualmente antes de la creación de todas las cosas. Luego nos habla en el capítulo 2 de esta idea de la vida en Cristo, la vida de nosotros como creyentes que debiésemos tener, porque se supone que somos seguidores, discípulos de Cristo y debiésemos parecernos cada día más a Él. Y en el mismo capítulo habla de la unidad que nosotros tenemos en Cristo. También Pablo defiende su ministerio, porque en algún momento siempre hay, ¿cierto?, personas, grupos que critican el ministerio o el trabajo del otro. Donde hay una comunidad, siempre va a haber una crítica hacia el otro, porque el pecado abunda y es donde nosotros tenemos que ir avanzando en la vida en Cristo para parecernos más a Él. Y introduciéndose al capítulo 4, dice Pablo que él hace una oración, que ora por los efesios. Por esta razón dice en el versículo 14 del capítulo 3: me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Se recuerdan de una alabanza que se le canta a los niños? Cuán grande Dios es maravilloso. No la vamos a cantar. Porque no. Entonces él ora por la iglesia de Éfeso, y aquí en el capítulo 4 ya se interna en algo importante. Dice que por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Soy miembro de la iglesia de Cristo que procura la unidad de la iglesia. Orábamos por nuestro país y pareciera que en alguna instancia, en algún momento, esta olla a presión va a explotar de una manera que vamos a quedar todos desmembrados y pareciera que va a quedar una situación caótica donde ya, como veíamos en la escuela dominical, se han perdido las confianzas en las instituciones, ya nadie cree en nadie, ya todo está todo mal. Y cuando empezamos a pensar que está todo mal, nos empezamos nosotros también a sentir mal. Y esto se empieza a contagiar. Y yo me empiezo a sentir mal y le empiezo no a desear mal, pero me empiezo a andar en mala onda con el que está a mi alrededor. ¿Se ha dado cuenta de eso cuando nos ocurre un pequeño dolor de cabeza? No me hables. Y ya tiraste toda la mala onda. Rompiste la unidad en ese momento. Rompiste la comunión, rompiste la relación. Usted dirá, bueno, no tenemos derecho a tener dolor de cabeza. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que a veces cuando estamos mal, nosotros mismos irradiamos lo malo y se empieza a contagiar esta idea de que está todo mal y que se empieza a romper
las relaciones, la unidad. Y dentro, nosotros como comunidad, como iglesia, también podemos tener esa tendencia. Si la iglesia es la ampliación de lo que es mi reducto, mi núcleo familiar. Por lo tanto, nosotros, más de algunos ha tenido alguna pelea familiar o no. No es cierto, en esta iglesia no pasa. Nadie pelea con el hermano, nadie pelea con el papá, nadie pelea con los hijos, con los abuelos, con los sobrinos, nadie. Todos estamos pero impecables. Por eso voy a hablar de otras iglesias donde sí se pelean las familias y donde queda la escoba y donde de aquí yo no te hablo hasta la muerte. ¿Se ha dado cuenta que esas familias que se desean el mal aquí en la tierra y en cualquier otro lado, cuando llegan los momentos difíciles, sobre todo en el lecho de la muerte, ahí las familias como que algo los hace como reaccionar y, oye, sabes que ya llevamos 35, 40 años peleados, paremos la tontera, paremos la chacota, perdón, etc. Y se vuelve a dar como un aire, como una cierta armonía familiar. Bueno, Pablo lo estaba hablando de él. La iglesia naciente obviamente que iba a enfrentar circunstancias externas y internas que pueden afectar la unidad de la iglesia. Y esta iglesia no está exenta de ser afectada en la unidad de la iglesia. Y por eso es que usted y yo debemos procurar la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de unidad no estamos hablando de uniformidad. Es interesante y es rica la palabra en decirnos que somos uno, pero diversos a la vez, porque hay diversos ministerios, por ejemplo, porque hay diversos dones, por ejemplo. No nos está diciendo que todos tengamos los mismos dones, no nos está diciendo que todos seamos oreja, no nos está diciendo que todos seamos nariz, ¿cierto? Sino que dentro de la diversidad que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, hay una unidad. ¿Y en qué está basada esa unidad? Esa unidad está basada en la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cuando yo me desprendo en mi relación íntima, personal, de Cristo, me desprendo automáticamente de la iglesia. ¿Ha pensado en eso? Cuando usted y yo nos apartamos de la iglesia por ABC motivo, porque era feo, porque era chico, porque era negro, porque era blanco, porque era azul, no voy a decir nada, rojo, no voy a decir nada porque creo que podemos salir a pelear después y estoy en minoría el día. Y nos fijamos en cualquier aspecto, ¿cierto? Y nos vamos. Paramos la cola, ¿cierto? Tomamos las pilchas y boom, nos fuimos. Si usted hace eso, también se está separando de su relación con Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pongan atención en ello. La iglesia no es un ente separado de Cristo. La iglesia vive, es una persona, como hablábamos en la mañana, es un organismo que tiene vida y que le es dada vida a través de Cristo. Por lo tanto, si yo me separo de la iglesia o provoca la desunión de la iglesia, primeramente estoy provocando un rompimiento con Cristo. Por lo tanto, usted y yo lo que tenemos que hacer es reflexionar y mirar si mi relación con Cristo está bien. Si mi relación con Cristo está bien, voy a procurar la unidad de la iglesia. Porque Cristo es uno. Porque Dios es uno. En tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero son un solo Dios. Así que yo que soy miembro, debo procurar la unidad de la iglesia. Y el texto nos dice en el versículo 1 y 2 que soy miembro que procura la unidad de la iglesia viviendo como un elegido de Dios. Hermanos, yo no sé si hemos realmente
entendido y comprendido, asimilado la idea de que usted es elegido de Dios? ¿O usted piensa que usted eligió a Dios? ¿O usted piensa que en algún momento usted dijo, abrí los ojos, no, yo hoy día voy a seguir, yo hoy día voy a ser cristiano, voy a ser canuto? No, usted está aquí hoy, usted es parte de la iglesia de Cristo porque Cristo te amó, porque Cristo te eligió, te predestinó, te llamó, te justificó, te santificó, te glorificó desde antes de la fundación del mundo. Tú no tienes arte ni parte, no tienes nada que hacer en la obra de la salvación de tu alma y de tu vida. Por eso que el texto nos habla, por eso que Pablo nos dice, soy miembro que procuro la unidad viviendo como un elegido. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esta palabra llamamiento tiene que ver interesantemente con elección. No es como el, ven para acá, de llamar solamente, sino que fuiste elegido para ser parte y formar parte de esta familia. Entonces nos dice, si tú eres un elegido, tienes una forma en la cual vivir, tienes un estilo de vida en la cual vivir. Por lo tanto, viviendo como un elegido de Dios, ¿en qué? Miren lo interesante, en humildad y mansedumbre. Digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables. Este I nuevamente unilativo. Humildes y amables, no separados, unidos. Y nos dice de vez en cuando. Nos dice si amaneciste de buenas o de malas. Sino que dice siempre humildes y amables. Un elegido de Dios vive de esta manera, con humildad y con amabilidad. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes y amables? ¿O no? Hermano Pablo hablaba de lo del metro. Es complicado lo del metro, ¿no? A uno le cuesta ser amable. Y uno ve, ayer iba en el metro, me cambié ahora, ya no es de Transantiago, a los de metro. Iba en el metro y una señora mayor con dos muletas, no quiero hacer ninguna. No era la hermana eléctrica, la otra señora. No podía pasar porque habían tres escolares que estaban muy conversando y no le daban la pasada, simplemente no le daban la pasada para poder salir como cualquier mortal del metro. Con su mochila tirada en el suelo, y no reaccionaba. Y de repente uno hace así, ¿no? El metro andando, ustedes saben que el metro no para muy tranquilamente, entonces no hubo caso. Hasta que entre algunos, oye, así como, hello, tres dedos de frente, la señora necesita pasar, no puede pasar porque tú estás ahí. Falta movilidad social. ¿Se han dado cuenta? Sí. Sí. No nos dan el asiento, no esto, no. ¿Ah? ¿Y en la iglesia faltará amabilidad? También. ¿Por qué? Porque está nuestro pecado. Ahí. Entonces, nos falta humildad, nos falta amabilidad, nos faltan muchas cosas, pero ¿qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo del Señor que nos ayuda a que estas cosas se vayan puliendo. Por eso es que usted y yo tenemos que vivir de esta manera, como un elegido de Dios, y un elegido de Dios vive humildemente y amablemente. Un elegido de Dios vive con paciencia. Estamos absolutamente impacientes, ¿o no? Cualquier cosa nos saca de nuestro centro. Cualquier cosa. Y en nuestra era tecnológica, que el internet
se demore 5 segundos, ya es un tema. Bueno, para los tecnológicos, para las personas que no tienen esa profundidad, esa relación íntima y profunda, no les importa, ¿ya? Pero recién no va por mano igual, ¿cierto? El computador se echó a aprender y estaba ahí, y listo. No se pudo simplemente. Y uno queda así. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos impacientes empezamos a mover los dedos o a hacer cualquier otra cosa? Yo tengo que vivir como un elegido de Dios teniendo paciencia con el otro. ¿Sabe qué? A ratos, entre nosotros mismos, no nos tenemos paciencia. Pucha, otra vez con la misma situación. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no haga tal cosa? Que seguro que lo que está pasando ahora lo hemos dicho, ¿no? Hemos experimentado aquello. Somos impacientes con las personas. ¿Se imagina que Cristo fuera así con nosotros? Que se le acabara la paciencia con nosotros. Estaríamos aquí, ¿no? Por eso que usted y yo tenemos que vestirnos de Cristo y ser como Cristo, pacientes, humildes, mansos, como era Cristo. Y este elegido de Dios vive soportando en amor al otro. Esta idea de soportar no es la idea de tolerar. La Biblia no nos enseña a tolerar. La Biblia nos enseña a amar. La Biblia nos enseña a soportarnos, que no es lo mismo que tolerar. Soportar tiene la idea de yo, que aparentemente estoy más firme, soporto al otro, contengo al otro que está pasando por circunstancias complejas. Y como todos estamos pasando por circunstancias complejas, nos soportamos el uno al otro. Entonces, si yo me muevo hacia algún lugar por distintas circunstancias complicadas en mi vida, como el otro me está soportando, la circunstancia es menos compleja en sí. Pero cuando yo rompo la unidad, cuando yo no promuevo la unidad, o soy indiferente a la unidad de la iglesia, de la comunidad del Señor, y me salgo de ella, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que yo me caiga, por ejemplo. Que yo sufra más de lo que si tuviera buenos soportes a mi alrededor, ¿cierto? Pudiese lograr. Cuando una mesa está coja, ¿qué le ponemos? Lo que sea. Una tapa, un perro de ropa, lo que sea, ¿cierto? Para que soporte y tenga la estabilidad necesaria. Un elegido de Dios tiene que soportar al otro en amor. Y hay veces que con la paciencia, incluido, porque va todo en el mismo paquete, al desarrollar la paciencia puedo desarrollar el soporte, el mejor soporte y el mayor soporte para con el otro. Y si yo soporto de mejor manera, ayudo de mejor manera a mi otro, a mi hermano en Cristo, este va a poder ayudarme a mí, retroalimentarme, y va a poder ayudar a otros también. Y se multiplica y se agranda esta unidad, este soporte. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vivir como elegidos, y estos elegidos viven en humildad, en mansedumbre, en paciencia y soportándonos en amor. Corintios, en la carta del amor. Pero no tan solo soy miembro viviendo como un elegido de Dios, sino que el texto en el versículo 3 nos dice que soy un miembro que procura la unidad de la iglesia, esforzándose en preservarla. Dice el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, ¿mediante qué? El vínculo de la paz. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Usted sabía que ella tiene la paz de Cristo? ¿Lo sabe o no? Si usted tiene a Cristo, si usted cree en Cristo, usted tiene la paz de Cristo.
Y esta paz es la que permite desarrollar la unidad del grupo, de la familia, de la iglesia del Señor. Pero yo me tengo que esforzar por preservar la unidad en la iglesia. Tengo que trabajar, tengo que luchar por mantener la unidad en la iglesia. ¿Y qué más fuerte que luchar y trabajar conmigo mismo? ¿O no? ¿Se da cuenta que la primera parte es para lo interno? Yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser amable, yo tengo que ser paciente, yo tengo que soportar al otro en amor, yo primero, para que esto se multiplique y el otro también sea hacia mí de la misma manera. Eso es un esfuerzo, porque luchamos todos los días con el pecado. El pecado no es, no, ¿qué es ser paciente? Si tú tenés todos los derechos. ¿Sí o no? ¿Ocurre eso? ¿Quiero? No, pues sí. ¿Ah? Vamos al CERNAC inmediatamente. Podría haber un CERNAC eclesial, ¿no? Podría haber un CERNAC espiritual. Pero gracias a Dios que no existe. Tiene a Cristo. ¿Tiene algún problema? Cuando hay un problema en el fútbol, ¿qué es lo que decimos? A la FIFA. ¿Cierto? Aquí, ¿qué es lo que decimos? A donde Cristo. ¿Tiene problema? Arrodíllese a los pies de Cristo. Se va a solucionar todos y cada uno de los problemas. Por eso que es un esfuerzo, porque es algo personal. El esfuerzo de preservar la unidad, por cuidarla en nuestra comunidad, es algo de todos los días, de cada día. Yo me tengo que esforzar en preservar la unidad de Dios, porque es la unidad de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros humanamente no vamos a mantener, ni generar, ni desarrollar, ni mantener la unidad sin Dios. Nunca la vamos a poder hacer. Ni con todas las estrategias del mundo, ni con todos los programas que podamos realizar, ni con todo lo que traer al mejor de los mejores en unidad, lo vamos a poder desarrollar. Porque el único que genera la unidad es el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Nadie más. El poder del Espíritu Santo en ti se multiplica en otros. La unidad es de Dios, de este Dios trino. En algún momento ustedes han visto en la Biblia que la Trinidad, en la Trinidad, cada uno vaya por su propio camino, que Dios Padre vaya para allá, que Dios Hijo vaya hacia el otro lado y que Dios Espíritu Santo vaya hacia el otro lado. ¿Nos da esa idea la Escritura? ¿O todos son uno? Y todos hacen una voluntad. Y todos tienen una sola forma de trabajar. De la misma manera, como yo estoy unido a Dios, tengo que ser parte de esta unidad, esforzándome en cuidarla, en preservarla, en desarrollarla. ¿Y mediante qué? Mediante el amor. ¿Alguien sabe lo que es el amor? ¿Qué es el amor? Seguramente algún romántico nos podría decir el amor es tal o cual. A lo mejor alguna definición filosófica, incluso hasta teológica. Pero en primera de Corintios 13 nos habla de lo que es el amor. El amor dice que es, versículo 4, el amor es paciente. Oh. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que un hijo de Dios, un elegido, tiene que vivir con paciencia. Oh, el amor es paciente. El amor es bondadoso. Oh, amable, humilde. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Oh, ¿qué nos querrá decir diciendo el apóstol Pablo en esto? El amor es la base de todo.
el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso que dice que no importa si tiene la capacidad de traspasar los montes de un lugar a otro, pero si no tiene amor, de nada sirve. Es increíble. El amor es lo primordial, es lo esencial. Por lo tanto, un miembro que procura la unidad de la iglesia se esfuerza en preservarla. El miembro que procura la unidad de la iglesia lo hace conforme al único Dios existente. Versículo 4 en adelante. Dice el texto: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay varios cuerpos ni varios espíritus. Hay un solo cuerpo, un solo Dios en el cual estamos unidos. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Versículo 5: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Yo tengo que procurar la unidad de la iglesia conforme al único Dios. No hay variación en Dios o variedad de dioses. Dios es uno. Y es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Es uno, no hay variedad. Como el cuerpo es uno, el Espíritu, o sea, Dios, es uno. Y por eso que, como yo estoy unido a Dios, tengo una sola fe, una sola creencia. No tengo más. Pero le apuesto, así como se hizo una encuesta en Estados Unidos, en relación a la fe de los protestantes, nos vamos a encontrar con varias circunstancias complejas. Como algo que usted dirá: no, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Como que hoy nuevamente se cree de que Dios es 50, Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios. Una antigua enseñanza que trató de permear el cristianismo. Está ahí, al ladito nuestro, cerquita nuestro. Entonces hay una sola fe, hay una sola creencia, que es en Cristo Jesús. Y es interesante en el versículo 6, que dice que hay un solo Dios y Padre de todos, dice que está sobre todos, referencia al Padre. Este es un versículo absolutamente trinitario. Y por medio de todos, Cristo. Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que está en todos. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo del Señor. ¿Quién promueve la unidad de la iglesia? Es Dios. Mientras más yo me relacione con Dios, más promotor de la unidad del cuerpo de Cristo voy a ser. Mientras más lejos esté de Dios, mientras mi relación esté cada vez más seca, yo voy a ser un agente de desunión en la iglesia. Por lo tanto, usted que es miembro de la iglesia, miembro jurídicamente, pero usted que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que pronto va a hacer el curso de catecúmeno y va a pasar a ser miembro de la iglesia, ya ahí lo pasamos. Un mensaje subliminal ahí. Usted que es miembro de la iglesia tiene que procurar la unidad de esta. ¿Y cómo procura la unidad de esta? Es manteniendo una relación estrecha y profunda con el Señor de la iglesia. Ahí se va a empezar a salir todas estas cosas que nos llevan a tener roces y circunstancias complicadas. Que el Señor prime en su corazón, que el Señor gobierne su corazón, que el Señor humille nuestro corazón, que el Señor nos haga derretirnos delante de su presencia, que el Señor permita que solamente cuando hablemos, cuando pronunciemos su nombre, podamos caer postrados delante de Él. Eso va a provocar unidad mayor en la iglesia. Necesitamos estar unidos en la oración. ¿Se da cuenta? Unidos en la oración, unidos en la acción. Que el Señor nos ayude a procurar la unidad de su pueblo. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque ella nos exhorta y nos llama a procurar la unidad de la iglesia. Señor, te pedimos perdón porque no somos amables muchas veces, porque no somos humildes muchas veces, porque somos bastante impacientes y no nos soportamos como debiésemos hacerlo, Señor. Te rogamos, Padre, de que tú nos ayudes a esforzarnos en desarrollar una relación profunda contigo, para también así desarrollar la unidad en la iglesia y también a través de la iglesia desarrollar la unidad de nuestro país. Ayúdanos, Señor. Es grande la tarea, pero contigo se puede. Sin usted, Señor, esto no es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que